2025 seguimos celebrando Navidad. Ignacio Lanzargota, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivy? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Por qué seguimos celebrando Navidad? Bueno, yo creo que es una de las cosas que sí puede moverse todo, irse el mundo entero al demonio, pero eso sí puede continuar. Y yo creo que pues porque es una celebración muy bonita, sobre todo es por eso, ¿no? Es una celebración que creo que a todo mundo nos interpela y eso es lo que hace que la celebremos. Oye, en México es una celebración que detiene, la verdad. ¿Que detiene? Sí, que detiene el avance. Hay 25 de diciembre, día de descanso. La mayoría de las familias están en la cena. Es una, me parece, de las fiestas mayores que hay aquí, sobre todo en la capital, aquí en Ciudad de México. En la capital, y yo creo que en México y en todos lados. Es una fiesta que se ha convertido en una fiesta universal. Hombre, ahí habrá algunos países del otro lado del mundo que no la celebren con la misma fuerza. Pero algo que es interesante en la Navidad es ese valor como ecuménico, es decir, que trasciende lo religioso, que se ha ido como apoderando del resto del planeta, ¿no? Claro. Oye, ¿desde cuándo se celebra Navidad? La Navidad, a ver, como hoy la entendemos, como hoy la celebramos, no es una celebración tan antigua, ¿no? O sea, uno pensaría, bueno, pues es el nacimiento de Jesús, entonces lleva 2025 años celebrándose. Sin embargo, es cierto que todo digamos, el ritual de la cena, el árbol de Navidad, el reunirse, el cantar la posada, todo este ceremonial que tenemos, se ha ido configurando sobre todo desde finales del siglo XIX. Es cuando empezamos a tener todas estas influencias de otras partes del mundo, sobre todo del norte de Europa, que nos van configurando la Navidad que hoy tenemos. ¿Y el árbol de Navidad es algo, el colocar un árbol de Navidad es algo nuevo, viejo? Cuéntanos. Es súper interesante porque el árbol de Navidad en México es una fiesta también que viene desde finales del siglo XIX. El primer árbol de Navidad se puso, por ejemplo, en el Casino Alemán, acá en la calle de López. En el Casino Alemán. Eso es en tiempos del Porfiriato, y de hecho era una cosa importante, una cosa famosa que hacer en el Porfiriato era ir a visitar el árbol de Navidad puesto por el Casino Alemán. Y a partir de ahí es que se empieza a volver una tradición que se va difundiendo poco a poco. Es cierto que en México viene por el lado de los alemanes, ya después cuando Estados Unidos también lo adopta como una de sus características básicas de la Navidad, pues se difunde todavía con más fuerza. Entonces es curioso porque es una tradición en realidad bastante reciente, aunque claro, si la miramos el árbol de Navidad en su contexto original, que sería el centro de Europa, Alemania, Dinamarca, Suiza, pues ahí ya es una tradición que viene desde la Edad Media, ¿no? Con la cristianización de esos pueblos. Claro, y el tener una cena de Navidad, el reunirse la noche del 24 de diciembre. También proviene de ese tiempo. Es muy curioso que cuando uno mira cómo se celebraba la Navidad, por ejemplo, en los tiempos coloniales, en tiempo de la Nueva España. A ver, cuéntanos ahí qué pasaba, o no pasaba nada, o sí pasaba. Pasaba muy poco, no era una fiesta ignorada, ¿no? No era como, no vamos a hacer Navidad, sí se hacían algunas cosas. Por ejemplo, la tradición que sí ya había empezado desde tiempos coloniales era la de los nacimientos. Ya había algunos conventos de monjas que se dedicaban a hacer los famosos belenes, les decían en ese entonces, las figuritas de nacimiento, y las casas podían adornar, ponían las figuritas del nacimiento, pero eso era todo. En realidad uno veía cómo funcionaba la vida en diciembre, y había en los diarios novohispanos, por ejemplo, hay una mención ocasional a la Navidad. No era la fiesta religiosa más importante era la Semana Santa, la fiesta de Corpus Christi, por ejemplo, era apoteósica en ese tiempo, y es ya en tiempos recientes que es la Navidad la que se va comiendo la importancia de esas otras fiestas religiosas, aunque para los católicos la Semana Santa sigue siendo muy importante, ¿no? Sí, la Semana Mayor. Oye, entonces aquí podemos decir, para un cursito rápido de historia y para ahora que nos sentemos a cenar, primero fue el nacimiento y luego fue el árbol de Navidad. En el mundo católico español, sí, en el mundo hispánico, sí. Primero viene el nacimiento, el árbol de Navidad viene hasta finales del 19, y la cena ya grande con los romeritos, con el mole, con todas estas recetas. Eso ya es siglo XX, es el siglo XX el que se va volviendo una cena así. El pavo incluso podemos decir que se llega a las cenas mexicanas también por ahí de 1920, 30, por ahí. Ok, o sea, entonces prácticamente nuevo. Pues un poco sí, la verdad. A pesar de que Jesús haya nacido hace 2025 años, la fiesta de su cumpleaños es bastante reciente. O sea, es algo nuevo. O sea, si comparamos los años, los siglos, prácticamente es algo nuevo, estas celebraciones. Ahora, cuando llegó España, México, cuando llegó la conquista, ¿se festejaba algo? ¿Hay información de eso o la neta no? O sea, como de fiestas prehispánicas, dices tú, relacionadas con diciembre. Ajá. Bueno, a ver, teníamos el calendario ritual de los mexicas, y la fiesta que sí coincide en estos días es el que le llamamos el Panquetzalistli. El Panquetzalistli es la fiesta dedicada a Huitzilopochtli, que es un dios solar.
lo cual es una figura interesante porque también la celebración del sol y de la luz en los pueblos nórdicos europeos se asoció a la Navidad desde la Edad Media. Entonces una de estas coincidencias, no tan coincidencias porque hay algo astronómico ocurriendo, que es lo que hace que pensemos hacia el 22 de diciembre en lo solar, en la luz del sol, pero sería una fiesta que no, en todo caso, no adaptan los españoles a lo navideño, a diferencia de otras celebraciones donde sí vemos mayor adaptación. Pero esa sería la celebración que tenían los mexicas, nada que ver con cenar pavo y, ¿no? Nada con lo que vamos a ver en las siguientes Así horas. es, correcto. ¿Por qué crees que siga, tú como antropólogo, por qué crees que siga esta celebración? Digo, si tomamos en cuenta en números redondos que empezó en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI y sigue esta celebración y siento que todavía tiene más auge. Yo creo que va a seguir, incluso ese auge yo creo que va a seguir. Y la razón por la que creo que va a seguir es, bueno, por dos razones. Una, que sigue habiendo, la mayor parte de este lado del mundo sigue siendo cristiano y por lo tanto sigue siendo la fiesta religiosa la que le confiere una mayor importancia. Pero creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que es una fiesta, como muchas otras, que ha estado en un proceso de secularización. Es decir, que poco a poco hemos ido quitándole su carácter religioso y tomando algunos de sus elementos que lo vuelven, como decía hace ratito, pues más accesibles a una población que a lo mejor no es tan religiosa o incluso tiene otra religión. Vemos que la cena de Nochebuena ya la puede celebrar un montón de gente que ni siquiera ya se considera cristiana o que incluso muchos cristianos pero que no son muy practicantes la están celebrando. Y esto tiene que ver con toda esta conversión de la Navidad como una fiesta en la que ahora se trata de dar cariño, de dar afecto, de dar regalos, ¿no? Si te fijas, el mensaje religioso ha perdido importancia, pero tiene una serie de valores y principios positivos de dar, de estar con familia, de estar con amigos, que tienen resonancia con todo el mundo. Entonces yo creo que es una fiesta que va a seguir, pues, de aquí para el real, y que dentro de unos, no sé, muchos años, siglos quizás, hablaremos de su origen cristiano, cuando había gente que pensaba que había nacido un Salvador ese día, pero seguiremos celebrando esa fiesta como le hacemos con otras, ¿no? Yo me quedo con esto, mi querido Nacho, que esto va a seguir, que se ha separado un poco el mensaje tal vez religioso, pero la gente pues va a seguir este auge. De hecho, este año leía una encuesta que la gente quiere celebrar en este 2025 más la Navidad que, por ejemplo, hace 5 años o hace 4 años cuando estábamos saliendo de la pandemia de COVID-19. Habrá que ponerla a competir con el Día de Muertos a ver cuál gana, porque es otra que va creciendo, ¿no? Claro, pues es que esa tiene tiene muchísimo color, ¿no? Y México me parece que es protagonista de eso. Así es, sí. Y ya aquí, pues México no es tan protagonista, pero pues todo el mundo arranca el 12 de diciembre y acaba el 6 de enero. El Guadalupe Reyes ese sí es 100% mexicano, ¿no? Ese sí es invento mexicano. Así es. Ahí está, mi querido Nacho, pues feliz Bueno, Navidad. Igualmente, Irving, qué gusto. Ahí está, qué gusto verte. También el padre Heriberto García nos dejó un comentario. Hoy el mundo celebra la Navidad, pero no todos saben qué celebran. La Navidad no es una fecha, es una ruptura en la historia. Es Dios que parte la historia en dos, porque hoy nos ha nacido el autor de la vida. No envió un mensaje, se envió a sí mismo. La Navidad proclama algo incómodo para el poder, pero muy sanador para el corazón. Dios no vence desde arriba, Él vence desde abajo. Él no entra con ejércitos, entra en un pesebre, no se impone, Él mismo se ofrece. El Hijo de Dios se hace lo que nosotros somos para elevarnos a lo que Él es. Esto significa que ninguna herida humana es ajena a Dios, que Él conoce nuestro interior, que ninguna noche es tan oscura como para que Él no la habite, que ningún dolor queda fuera de su alcance. Al final, la Navidad nos revela quién es Dios, pero también quién es el hombre. Somos seres amados hasta el extremo, con un corazón que vale la pena, incluso la encarnación del mismo verbo. Hoy, cuando el mundo corre, consume y se distrae, la Navidad nos pide detenernos, hacer un alto, mirar al niño y entender esto. Si Dios eligió hacerse pequeño, entonces nuestra esperanza también nace en lo pequeño. Y ese es el gran mensaje que atraviesa los siglos, que no pasa de moda y que no pierde fuerza. Dios no vino a observarnos desde lejos, vino a liberarnos desde dentro. No vino a condenar la carne, vino a salvarla. No vino a confundirnos en el camino, no, vino a revelarlo Él con su propio cuerpo, en un niño. Dios nos muestra que el amor no domina, sino que sirve,
que no aplasta, sino que levanta, que no esclaviza, sino que libera. Por eso la Navidad no es un recuerdo, es una llamada. Dios entró en el mundo para romper nuestras cadenas y enseñarnos que el amor es el que tiene la última palabra. ¡Feliz Navidad! Ahí está, yo soy Irving Pineda, que pase una feliz Navidad 2025 y por acá andamos y en verdad, qué gusto andar por acá.